¿Qué pasaría si uno de los mejores negocios inmobiliarios de la historia fuera conocido al principio como un desierto helado, o peor aún, como una naranja chupada? Pues aunque parezca mentira, esa es exactamente la historia de la compra de Alaska. Fijaos en la cifra, 7,2 millones de dólares. Eso es lo que pagó Estados Unidos en 1867. Sale a unos 2 centavos por acre. Para que nos hagamos una idea, hoy en día es menos de lo que cuesta un café, y con eso compraron un territorio inmenso. Casi al instante, la oposición se lanzó a ridiculizar la compra, y lo hicieron con apodos como estos, que, sorprendentemente, han sobrevivido más de 150 años y han marcado cómo recordamos este hecho. Bien, aquí es donde la cosa se pone interesante. Vamos a darle una vuelta a esta historia para descubrir qué hay de verdad detrás de una de las transacciones peor entendidas de la historia de Estados Unidos. A ver, para entender por qué se compró, primero hay que entender por qué se vendió. ¿Qué estaba pasando en Rusia para que quisiera deshacerse de un territorio tan gigantesco? Pues la situación para Rusia era sencillamente crítica. El territorio era un pozo sin fondo económicamente, allí vivían apenas 700 rusos, y militarmente era imposible de defender, sobre todo con la amenaza constante de la Marina Real Británica. Para el zar, vender no fue ninguna locura, sino todo lo contrario, una retirada estratégica de manual. Era mejor sacar algo de dinero y, de paso, poner a un Estados Unidos amigo como contrapeso al poder británico en el Pacífico. Una jugada maestra, en realidad. Vale, entonces, si Rusia estaba desesperada por vender, ¿por qué compró Estados Unidos lo que a ojos de muchos no era más que un páramo helado sin valor? Y aquí es donde entra el protagonista de esta historia, el secretario de Estado William H. Seward, un político con una visión increíble, que supo ver un potencial enorme donde otros solo veían hielo. Seward jugaba en otra liga. Veía a Alaska como una pieza fundamental en un tablero de ajedrez geopolítico global. Era un trampolín para el comercio con Asia y un paso más para consolidar a Estados Unidos como una potencia de costa a costa. Y un dato que impresiona, la determinación de Seward ya había sido puesta a prueba de la forma más brutal. Solo 2 años antes de la compra, sobrevivió a un ataque salvaje en su propia casa, la misma noche en que asesinaron al presidente Lincoln. Su compromiso con la visión que tenía para el país era total. Bueno, y con todo esto llegamos a otro de los grandes mitos que hay que desmontar, la idea de que la compra fue un fracaso de popularidad. La realidad es bastante distinta. Si nos vamos a los análisis de la prensa de la época, vemos que la mayoría de los periódicos importantes o apoyaron el acuerdo o, como mínimo, se mantuvieron neutrales. Entonces, ¿de dónde sale la famosa narrativa de la locura de Seward? Pues en gran parte fue cosa de una minoría política muy ruidosa, con el editor Horace Greeley, que era un gran rival de Seward, a la cabeza de todas las críticas. La historia tiene hasta su momento de drama simbólico. Cuentan que en la ceremonia de traspaso, en Sitka, el 18 de octubre de 1867, la bandera rusa se quedó enganchada en el mástil. Por un momento parecía que se negaba a bajar. Y ahora demos un salto hasta nuestros días, para ver cómo aquel acuerdo ha dejado un legado que sigue siendo complejo y muy disputado. El debate económico, fijaos, sigue abierto. Por un lado, hay quien dice que el gobierno federal nunca ha sacado un beneficio directo si comparamos gastos e impuestos. Pero por otro lado, madre mía, muchos señalan el gigantesco retorno que ha supuesto para la nación. La fiebre del oro, los enormes yacimientos de petróleo, la pesca, la madera, el turismo. El impacto en la economía nacional ha sido sencillamente monumental. Oficialmente, aquel aniversario se celebra como el Día de Alaska. Es un día festivo para los trabajadores del Estado, con sus desfiles y sus recreaciones históricas. Pero claro, esta historia tiene otra cara, una muy importante. Para muchos nativos de Alaska, esa fecha no es motivo de celebración, sino de protesta. Es un recordatorio muy doloroso de que su tierra se vendió sin su consentimiento, ignorando por completo su soberanía. Y todo en un tratado que, para colmo, los calificaba como tribus nativas incivilizadas. Lo más curioso es que el propio Seward pareció predecir toda esta controversia. Él mismo dijo que la gente tardaría una generación entera en comprender el verdadero alcance de lo que se había hecho. Y esto nos deja con la pregunta final. ¿Fue una locura o fue un acto de visión de futuro casi profético? O quizás es una transacción tan compleja que sus consecuencias, tanto las buenas como las malas, todavía las estamos descubriendo a día de hoy.